Tensión. La representamos con la letra T y con el vector arriba porque es una fuerza, ¿sí? Se denomina tensión a toda fuerza que sobre un cuerpo realice una soga o una cuerda. En este primer ejemplo vamos a ver un cuerpo suspendido de una soga en reposo, es decir que ya sabemos que este cuerpo no se está moviendo. Nos podemos imaginar que es una lámpara, por ejemplo, colgante. En este caso lo que vamos a representar siempre como la primera fuerza que aparece es la fuerza peso, ¿sí? Que la dibujamos del centro del cuerpo hacia abajo, y como hay una interacción entre el cuerpo y la soga que lo sostiene, va a aparecer la fuerza tensión, ¿sí? Esta fuerza la vamos a representar hacia arriba, ¿sí? Porque está tirando del cuerpo, y con la letra T. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el principio de masa dentro de nuestro sistema de referencia, ¿sí? Ponemos un sistema de coordenadas, que va a ser nuestro sistema de referencia. Esto va a suceder en el eje Y positivo, acá tenemos las X positivas. Al cuerpo lo ubicamos en el centro de nuestro eje de coordenadas y representamos la tensión hacia arriba, ¿sí? En la parte de las Y positivas, porque era la soga la que estaba tirando del cuerpo, y al peso hacia abajo en el sentido negativo de las Y, ¿sí? Aplicamos el principio de masa, en este caso lo vamos a aplicar en el eje Y, y lo definimos como la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en Y. Sabemos que este cuerpo está en reposo, por lo tanto la aceleración en Y es igual a 0, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas va a quedar igual a 0 porque todo lo que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Y ahora en las fuerzas, en la sumatoria vamos a representar las fuerzas. El peso con signo negativo y la tensión con signo positivo. Entonces me queda tensión menos peso es igual a 0. Y como estamos estudiando la tensión, la vamos a terminar de despejar, quedándonos que la tensión va a ser igual al peso. Esto lo tengo que recordar porque siempre que me encuentre con esta situación en la que un cuerpo esté colgando y esté en reposo, la tensión va a ser igual al peso. Vamos con un ejemplo para otra segunda situación en el cual este cuerpo ya no se encuentre en reposo. En este caso número 2 vamos a calcular la tensión para un sistema que está en movimiento. Acá como vemos tenemos dibujada una polea que está colgando de un techo y la masa colgando mediante una soga de esta polea. Cabe aclarar que siempre las masas de la polea y de las sogas son despreciables. Si no fueran despreciables deberíamos contemplarlas en todos los cálculos de las fuerzas, ¿sí? Lo primero que voy a representar va a ser el peso hacia abajo, siempre me tengo que acordar que va hacia el centro de la Tierra, y la tensión hacia arriba. Normal no tiene porque no está apoyado sobre ninguna superficie. Bien, pasamos a hacer nuestro eje de coordenadas para poder ejemplificar nuestro sistema de referencia. Vamos a considerar las Y positivas hacia arriba, las X positivas hacia la derecha. Colocamos al cuerpo en el centro de nuestro eje de coordenadas, representamos la tensión hacia arriba, ¿sí? La tensión que está ejerciendo esta soga sobre el cuerpo. Y por último vamos a representar al peso hacia abajo del lado negativo. En este caso, como este sistema está en movimiento, ya sabemos que la aceleración no va a ser 0. Estamos analizando el eje Y de este cuerpo. Comenzamos con que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en Y. En este caso la aceleración es distinta de 0, por lo tanto la voy a dejar así. Y voy a anotar las fuerzas que están participando. Tenemos la tensión con signo positivo, ¿sí? Y después tenemos el peso con signo negativo. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Como estamos estudiando la tensión, la vamos a despejar, dejándonos que la tensión va a ser igual a, utilizamos paréntesis, la masa por la aceleración en Y, ¿sí? Más el peso. Entonces, siempre que me encuentre con esta situación, voy a aplicar esta fórmula. Continuamos ahora entonces con un ejemplo. En este ejemplo vamos a estudiar tensiones, ¿sí? Este es un ejercicio típico que nos vamos a encontrar en dinámica. Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 30 grados, donde tenemos
tenemos a la masa 1, hay una polea y una soga que las une. Para aclarar, la masa 1 y la masa 2 están unidos por esta polea y esta soga, que son de masa despreciable y inextensibles. Quiere decir que no se van a extender, es decir, no se va a estirar, y al ser de masa despreciable, ambas, ¿sí?, tanto la soga como la polea, no las voy a tener en cuenta al momento de analizar las fuerzas, ¿sí? Tengo que prestar atención a que el enunciado me diga eso siempre. Después también el enunciado de este problema me dice que la fuerza de rozamiento es despreciable, es decir, que no voy a analizar qué es lo que está sucediendo con la fuerza de rozamiento en este momento, ¿sí? Solamente me voy a dedicar al estudio de las tensiones que unen a estos dos cuerpos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer en este caso son los diagramas de cuerpo libre. Acá tenemos los datos, ¿sí? La masa 1 es de 1 kilogramo, la masa 2 es de 10 kilogramos, el ángulo de este plano inclinado es de 30 grados y me pide que averigüe la aceleración y la tensión. Casi siempre cuando nos pide la tensión nos va a decir que está buscando la fuerza que vincula a estos cuerpos, ¿sí? Entonces yo cuando me dice la fuerza que vincula a estos cuerpos, yo ya sé que está hablando de la tensión. Bien, en dinámica, para cualquier ejercicio hay que ser ordenado y prolijo. Si uno no es ordenado y prolijo, después empieza a mezclar y ya después es un viaje de ida en el desorden, ¿sí? Vamos a empezar primero con masa 1. Voy a dividir el pizarrón para que quede más prolijo y empiezo con la masa 1, ¿sí? La masa 1 está en un plano inclinado. Por consecuente, yo mis ejes de coordenadas que voy a plantear para poder afirmar mi sistema de referencia, es decir, para qué lado es lo positivo, para qué lado es lo negativo, primero tengo que decir este sistema para qué lado se mueve, ¿sí? En este caso yo voy a decir que esto, como la masa es de 1 kilo y esta es de 10, para mí todo esto se mueve hacia allá. Este es el movimiento. Indico el sentido ¿para qué? Para después poder acordarme a dónde van mis X positivas. Si yo digo que esto se mueve hacia acá, quiere decir que mis X positivas van en este sentido, ¿sí? Y como tengo una polea, esas X positivas van a girar también con esa polea, ¿sí? Entonces en la masa 2 me van a quedar las X positivas mirando hacia abajo, ¿sí? Me lo puedo imaginar con este fibrón, siendo esto la punta de la flecha donde están las X positivas. Viene todo acá por la soga, pega la vuelta en la polea y desciende. Bien, entonces yo teniendo ya planteado eso, puedo hacer mis diagramas de cuerpo libre ya tranquila, sabiendo que ya marqué todo lo que necesitaba. Bien, empezamos con masa 1. ¿Está inclinado? Yo voy a inclinar mi eje X de la misma forma que está inclinado para esta masa 1. Es decir, que lo voy a poner así, sabiendo que acá tengo las X positivas. Voy a cruzar también el eje Y, sabiendo que mis Y positivas están aquí arriba. En el centro de mi eje de coordenadas voy a ubicar a la masa M1 y voy a empezar a marcar qué fuerzas están participando y qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo. La primera fuerza que voy a marcar siempre hacia el centro de la Tierra va a ser el peso. Siempre hacia el centro de la Tierra, no me importa que el cuerpo esté inclinado, siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Como el peso está ubicado como si fuera una hipotenusa de un triángulo rectángulo, yo no lo puedo estudiar en el eje X y en el eje Y. Entonces lo que tengo que hacer para poder estudiarlo es descomponerlo. Lo voy a descomponer en ambos ejes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por acá para marcar el peso en Y, que va a estar acá, ¿sí? Peso en Y, bien. Y después voy a extender hasta acá para marcar en esta parte de mi eje el peso en X, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá hay un ángulo de 30 grados? Por opuestos y complementarios, reglas matemáticas, este ángulo que yo tengo acá de 30 es el mismo que tengo acá adentro. 30 grados, ¿sí? Ya me puedo dar cuenta que PI es el adyacente de este ángulo y como PX mide lo mismo que está acá, PX es igual al opuesto, ¿sí? Así que ya sé que para PI voy a usar coseno y para PX voy a usar el seno. Ya marqué lo que corresponde al peso. Bien, como este cuerpo está apoyado sobre una superficie, tenemos a la fuerza normal que también está actuando. Entonces la fuerza normal se dibuja perpendicular al eje X. Y acuérdense que yo les dije siempre apoyada en el eje Y, ¿sí? Entonces acá voy a tener a la fuerza normal apuntando hacia arriba sobre el eje Y. Si necesitan ayuda, buscan los videos anteriores donde está ejemplificada la fuerza normal. Bien, seguimos.
De este lado tenemos la cuerda, ¿sí? La soga que está tirando de la masa 2. Entonces, vamos a marcar la tensión de este lado de las X positivas, ¿sí? Que es la tensión que está haciendo la masa 2 contra la masa 1, que la está tirando a la masa 1, la masa 2, para que se mueva, ¿sí? Para este lado tengo la tensión. Fuerza de rozamiento no había, así que no la marco y empiezo a analizar eje por eje. Con el primer eje que voy a empezar es el eje X. Entonces empiezo. Eje X, ¿sí? Siempre con la misma fórmula, con el principio de masa, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Las fuerzas que están actuando en el eje X son la tensión en el lado positivo y el peso en X en el lado negativo. Entonces me va a quedar, dentro de la sumatoria de las fuerzas, que la tensión menos, ¿sí?, el peso en X, porque está del lado negativo de mis X, va a ser igual a la masa 1, porque estamos estudiando la masa 1, por la aceleración en X. Una de las consignas me pide que calcule la aceleración, la otra la tensión. No puedo sacarla porque están las dos como incógnitas en esta misma ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a guardarme esta ecuación, le voy a hacer un recuadrito y me la voy a guardar a esta ecuación, ¿sí? En este caso yo no le pongo números en este momento porque siempre es más fácil resolver con letras y posteriormente agregarle números para no hacerme una ensalada. Vamos a analizar el eje Y, ¿sí?, de este cuerpo, de la masa 1. Entonces empiezo. Eje Y, ¿sí?, es igual a, tengo la sumatoria de las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración en Y. En este caso, este cuerpo no se mueve hacia arriba y hacia abajo, es decir, que no se mueve de esta forma. Perdón, se me borró ahí con el dedito. Bien, no se mueve hacia arriba y hacia abajo, sino que su movimiento es subiendo por esta pendiente, ¿sí? No hace esto como si fuera un ascensor. Entonces, como no se mueve en el sentido de las Y, la aceleración en Y es igual a 0. Por consecuente, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, porque si esto vale 0 y yo lo multiplico por la masa, todo lo que multiplique por 0 me va a dar 0. Bien, anoto las fuerzas que están actuando. Tenemos la normal positiva, el peso en Y negativo, o sea que me va a quedar que la normal menos el peso en Y es igual a 0, ¿sí? De acá a este punto no puedo sacar nada, pero terminé analizando lo que estaba pasando en el eje Y con respecto a la masa 1, ¿sí? Ahora vamos a analizar la masa 2, ¿sí? Bien, borramos esto para poder hacer el diagrama de cuerpo libre con respecto a la masa 2. Esta fórmula que tengo acá la voy a utilizar después para poder calcular tanto la aceleración como la tensión. Bien. Como vemos, la masa 2 está colgando. Al estar colgando, fuerza normal no tiene. Bien, empiezo con mi eje de coordenadas. Pip, 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 lo dibujo y presto atención al primer diagrama que yo tenía donde me decía que las X positivas van hacia abajo. Y acá voy a poner a las Y positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las X son mi eje vertical, el eje, recuerden que se giró. La masa 2 está acá en el centro, está colgando, así que peso tiene, ¿sí? Peso 2, porque corresponde a la masa 2. Y después tiene una soga que lo une con la masa 1. La masa 1 está tirando también de la masa 2, o sea que provoca una tensión. Como los une a ambos la misma soga, la tensión es la misma para los dos. Si yo tuviera otro cuerpo acá, colgando de esta masa 2, tendría otro par de tensiones que serían diferentes a estas. Ojo, porque me pueden aparecer más cuerpos y me puedo llegar a mezclar con las tensiones, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer? Ahora análisis de los ejes, esto era de la masa 2, ¿sí? Voy a analizar solamente el eje X porque en el eje Y no está ocurriendo nada, porque esto no es como un péndulo que se mueve de un lado al otro, sino que sube y baja como un ascensor. Entonces empiezo. Eje X. Aplico el segundo principio de Newton, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en X. Las fuerzas que están actuando son el peso 2 y la tensión.
Peso 2 con signo positivo, tensión con signo negativo. ¿Por qué? Porque si las X positivas van para acá, acá arriba tengo mis X negativas. Entonces me va a quedar que el peso 2, ¿sí?, va a ser positivo menos la tensión. Todo esto va a ser igual a, y ahora pienso, este cuerpo se mueve en la vertical, o sea, ¿qué aceleración tiene? Me va a quedar masa 2 por la aceleración en X, ¿sí? Recalco que es masa 2 porque es la que estoy estudiando ahora. Bien, ya tengo esta fórmula, ¿sí? Ahora me toca hacer la sumatoria. No puedo seguir resolviendo. ¿Por qué? Porque no puedo, porque tengo dos incógnitas, tanto tensión como la aceleración. Entonces ahora continúo con la suma de las fórmulas que me quedaron en el eje X, ¿sí? Si recordamos, vuelvo a separar acá, ¿sí? La fórmula que nos había quedado para la masa 1 era, vamos a hacer ordenados, masa 1, ¿sí? La fórmula era tensión menos el peso 1, porque es de la masa 1 en X, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ya no aclaro que es en X porque sé que todo este movimiento va a ocurrir en X. Ahora voy a la masa 2 y escribo la fórmula que me había quedado en el eje X. Recordamos que estas fórmulas las sacamos de los diagramas de cuerpo libres después de analizarlos. Acá, en la masa 2, me quedó peso 2 menos la tensión. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Bien, y empiezo a realizar mi suma. Le pongo el más acá y empiezo a analizar. Tengo tensión positiva, tensión negativa. Ambas son iguales porque pertenecen a la misma soga que me vinculaba a estos dos cuerpos. Entonces las voy a tachar. Tacho esta tensión con esta tensión. Y ahora voy a analizar ambos ejes, cómo me fue quedando la resolución, ¿sí? Cuando miro la primera columna, tengo al peso 2. Miro la segunda columna, que es esta, ¿sí? Esta segunda columna me quedó menos el peso 1 en X, y esto va a ser igual a... Cuando miro este segundo término, me voy a encontrar con que aceleración están los dos. O sea que me va a quedar masa 1 por aceleración más la masa 2 por la aceleración. Me fijo y en estos paréntesis tengo una suma, tengo multiplicación y tengo la misma incógnita. Así que voy a sacar la aceleración, ¿sí?, como factor común. También voy a aprovechar y abrir estas dos fórmulas, tanto la del peso como la del peso en X, para poder resolverlos, ¿sí? El peso 2 va a ser la masa 2 por la gravedad, menos el peso de la masa 1 va a ser la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Todo esto va a ser igual, ya no me quedó tanto lugar, a la aceleración por masa 1 más la masa 2, ¿sí? Acá lo abrimos todo. Ahora vamos a aprovechar en este paso y despejar la aceleración, haciendo que masa 1 y masa 2 que están multiplicando pasen dividiendo. Entonces me queda la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo dividido la masa 1 más la masa 2. Todo esto va a ser igual a la aceleración, ¿sí? Entonces ahora sí empiezo a borrar para poder seguir resolviendo y empezar a ponerle números a este cálculo. La fórmula que teníamos acá, ¿se acuerdan? La subí acá arriba, ¿sí? Para poder empezar a poner los números y que se vea mucho mejor. Bien, la masa 2 la teníamos como dato, eran 10 kilogramos. Por la gravedad, que ya la conocemos, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, menos, estoy respetando todos los signos que están ahí arriba, la masa 1 que era de 1 kilogramo por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno,
¿sí? Acuérdense que el ángulo era de 30 grados, lo teníamos en el primer dibujito. Todo esto dividido la masa 1, que era de 1 kilogramo, más la masa 2, que era de 10 kilogramos. Esto va a ser igual a la aceleración. Y ahora voy a empezar a hacer los cálculos que corresponden para empezar a achicar los números. Si hago 10 por 9,8 me tiene que dar 98 newtons, ¿sí? Menos, ahora voy a hacer toda esta parte, 1 por 9,8 por el seno de 30 grados. Esto me da 4,9 newtons. Todo esto dividido 11, que es la suma de las dos masas, 11 kilogramos. Esto va a ser igual a la aceleración. Este cálculo lo hago de una en la calculadora, ¿sí? La forma más rápida de hacerlo es poner paréntesis, 98 menos 4,9 dividido 11, que era la suma de las masas. Y esto nos da 8,46. Esa es la aceleración que nos quedó. 8,46, iba a poner un 9, 46 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí terminé de calcular la aceleración. O sea que la consigna A de mi problema ya la resolví. Ahora voy a calcular la tensión. La tensión la voy a sacar de la fórmula que yo quiera porque es la misma para ambos cuerpos, ¿sí? Entonces, voy a sacar la tensión de la masa 1, ¿sí? Entonces me voy a parar en la masa 1, recordando la fórmula del eje X de la masa 1, que era tensión menos el peso 1 en X, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración ya la calculé, la aceleración es la misma para ambos cuerpos porque están vinculados, ¿sí? Se aceleran de la misma forma. Tengo que calcular tensión, o sea que este PX que está restando lo voy a pasar sumando para allá. Tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más el peso 1 en X, ¿sí? Tensión va a ser igual a masa 1 por aceleración, sería la masa 1 era de 1 kilogramo por 9,8, por la aceleración que era 8,46 metros sobre segundos al cuadrado, más el peso en X que ya le habíamos calculado, que era este, el peso en X. Y me daba 4,9 newtons. Y ahora en la calculadora hago todo junto, ¿sí? Pongo 1 por los 8,46, que sabemos que nos va a dar lo mismo, más 4,9. Y entonces nos queda 13,36, ¿sí? Newtons. 13,36 newtons. Y listo. Ahí terminé de calcular mis dos incógnitas, tanto la aceleración como la tensión.